Bueno, que sea, me los bendiga, amados hermanos. Eh, Iniciamos este día lunes y continuamos con lo que es el estudio que estamos desarrollando acerca de la última semana de nuestro Señor Jesucristo. Este estudio inició desde el día de ayer con la predicación de nuestro pastor en nuestro culto de día domingo. Y ahora lo vamos a continuar y así lo vamos a hacer cada uno de los días, enseñando acerca de qué es lo que pasaba en cada uno de los días con respecto a la última semana de nuestro Señor Jesucristo, que evidentemente en los evangelios se habla mucho acerca de eso, capítulos enteros acerca de la última semana de Jesús. Así que en esta oportunidad vamos a iniciar con una pequeña oración encomendándonos al Señor para que nos ayude a entender sus escrituras en este día. Vamos a orar. Padre que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por esta oportunidad que nos da de venir aquí delante de su presencia un día más para venir y glorificar su santo nombre. Te pedimos que en esta semana nosotros podamos reflexionar, Señor, acerca de todo lo que tú hiciste por amor a nosotros, Señor, para cumplir con las demandas del Padre. Y que ahora, a raíz de todo esto, Señor, yo he nacido de nuevo, Señor. Ayúdame a que pueda crecer en mi entendimiento de las Escrituras y en el entendimiento del Evangelio, y que este día sea su palabra la que sea predicada. A ti sea toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a hablar un poco acerca del día lunes en la última semana de Jesús. Y este día lunes, hermano, hay un hecho, hay un acto, hay una porción de las Escrituras que me gustaría compartir con ustedes acerca de este día. Y se encuentra en el Evangelio de Marcos, Marcos capítulo 11, versículo del 12 al 14. Marcos capítulo 11, versículo del 12 al 14, que es acerca de la maldición de la higuera. Y este fue el suceso que aconteció en la semana, en el día lunes, en cuanto a nuestro Señor Jesucristo. Así que dice la palabra la leemos tal y como está escrita, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice su palabra: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Este mismo acto se refleja también en el Evangelio de Mateo, Mateo capítulo 21, versículos 18 y 19, se lo voy a leer, pero si usted tiene ahí su Biblia, me puede acompañar también. Dice: por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Entonces, hermanos, para poder entender un poco estos versículos que acabamos de leer, podemos observar o podemos empezar diciendo de que las higueras eran fuentes comunes de alimento en aquellos tiempos. Entonces, por eso en el Evangelio de Marcos aparece de que nuestro Señor Jesús
tenía hambre. Y cuando él tenía hambre, evidentemente vio la higuera y no solo vio la higuera, sino que también vio las hojas de la higuera, y eso le hizo pensar a él de que esa higuera iba a tener frutos. Entonces, para que una higuera tuviera fruto después de ser plantada, tenía que pasar alrededor de 3 años para que después de ser plantada, esa higuera pudiera tener fruto. Luego de que esa higuera tuviera su primer fruto, si le podríamos decir así, después de haber pasado 3 años, la higuera da, después de esa, da 2 veces al año, da su fruto. Entonces, y hay algo muy curioso en torno a esto, y es que los frutos crecían paralelamente con las hojas. Por eso es que cuando nuestro Señor Jesucristo vio de lejos la higuera y vio el follaje o vio las hojas, él fue a ver si tenía frutos en realidad, porque los frutos crecían paralelamente con las hojas. Pero esta higuera en particular eh, tenía hojas, pero no tenía frutos. Es por eso que nuestro Señor Jesucristo, cuando salió de Betania, dice en Marcos 11, del 12 al 14, él tuvo hambre, vio de lejos la higuera tenía hojas. Entonces, la primera característica de esta higuera era que tenía hojas, pero posteriormente el mismo versículo afirma que no tenía hijos. Entonces, eh, vemos esa como característica en cuanto a esta higuera. En segundo lugar, podemos identificar en el Evangelio de Marcos de que dice de que nada yo sino hojas, pues no era tiempo de higos. Había follaje y se había adelantado a su estación, y por consecuencia podemos concluir que esa higuera tenía un buen suelo. Entonces, las características eran muy peculiares de esta higuera. Esta higuera tenía hojas, no tenía frutos y estaba sembrado sobre un buen suelo. Sin embargo, a pesar de ello, no tenía frutos. Pero es interesante ver que cuando nuestro Señor Jesucristo observó que esta higuera no tenía frutos, el siguiente versículo, el versículo 14, dice que nuestro Señor Jesucristo le dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti, y fue escuchado por sus discípulos. Entonces viene el Señor Jesús y condena a la higuera y le dice, y no solo la condena, sino también la maldice. ¿Por qué? Porque no tenía frutos. Jesús maldice a la higuera por su apariencia engañosa, porque tenía hojas, era frondosa, sin embargo, aparentaba que podía tener fruto, pero cuando se acercó no encontró absolutamente nada. Y a raíz de que no encontró frutos en esa higuera, la maldice y la condena, porque se esperaba de esa higuera que diera frutos, pero no había pasado nada. Entonces, ¿a qué vamos con todo, con este pequeño estudio de estos 3 versículos contemplados en Marcos capítulo 11? ¿Qué significado tenía detrás de toda esta enseñanza? ¿Qué significado tenía el hecho de que nuestro Señor Jesucristo haya maldecido a la higuera
por no contener frutos y porque se esperaba que hubiera tenido frutos, pero su apariencia era muy engañosa. Cuando usted estudia el Antiguo Testamento, hermano, usted puede observar que en el Antiguo Testamento la higuera representa al pueblo de Israel. Algunos versículos en los cuales podemos observar eso está en Oseas capítulo 9, versículo 10. Oseas capítulo 9, versículo 10 dice lo siguiente, dice: como uvas en el desierto, hallé Israel, como la fruta temprana de la higuera en su principio, vi a nuestros padres. Ellos acudieron a Baal Peor, se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquellos que amaron. Entonces, esta es una referencia del Antiguo Testamento de cómo en este versículo Israel es representado por una higuera. Luego vamos a ir a Joel capítulo 1, versículo 7, unas paginitas más adelante, dice: asoló mi vid y descortezó mi higuera, del todo la desnudó y derribó, sus ramas quedaron blancas. Y también podemos observar en el libro de Jeremías, capítulo 8, versículo 13. Jeremías, capítulo 8, versículo 13, dice lo siguiente, dice: los cortaré del todo, dice Jehová, no quedarán uvas en la vid, ni higos en la higuera, y se caerá la hoja, y lo que les he dado pasará de ellos. Entonces, cuando estamos leyendo el Evangelio de Marcos, capítulo 11, y también Mateo, en la maldición de la higuera, tiene que estar presente, usted tiene que tener presente de que Jesús estaba refiriéndose al pueblo de Israel. Y cuando Jesús ve esa higuera, por eso es que vimos en el Antiguo Testamento que esa higuera representaba al pueblo de Israel, él estaba pensando en el pueblo de Israel. Y Jesús da una lección divina sobre la hipocresía y la falta de frutos espirituales de Israel. Acuérdense que el pueblo de Israel tenía los mandamientos, tenía la ley, y sin embargo, se puede observar en los tiempos de Jesús, y no solo en los tiempos de Jesús, sino también en el Antiguo Testamento, porque este era algo muy repetitivo en el pueblo de Israel, que ellos con sus labios honraban, con sus labios mencionaban, se memorizaban la ley, pero su corazón estaba lejos de todo ello. Entonces existía una hipocresía, porque por un lado decían algo y por otra cosa su vida decía otra cosa totalmente diferente. Y en los tiempos de Jesús, cuando Jesucristo vino aquí al mundo, uno puede observar cómo en los evangelios, tanto Mateo, Marcos, Lucas, Juan, como los maestros de la ley, como los intérpretes de la ley, como los fariseos, continuamente Jesús tenía cierta confrontación con ellos por causa de las enseñanzas y no solamente de lo que ellos estaban enseñando, sino más bien de lo que ellos estaban viviendo, porque no estaban viviendo nada a raíz de esas enseñanzas. Por eso ustedes ven como el Señor Jesús continuamente les dice: sepulcros blanqueados, ay de vosotros, fariseos, guías de ciegos,
y les dice hipócritas. En fin, el Señor Jesús los confrontó de muchas maneras porque ellos tenían del diente al labio la ley y todos los mandamientos. Sin embargo, su corazón y su vida reflejaba algo totalmente contrario a lo que ellos profesaban creer. Entonces, cuando Jesús estaba maldiciendo la higuera, estaba teniendo en mente también al pueblo de Israel, porque estaba dando una lección al pueblo de Israel acerca de la hipocresía y la falta de frutos. Y a raíz de esa falta de frutos venía un juicio a Israel. Y este es el énfasis de esta porción de las Escrituras, que había un juicio detrás de todo ello. ¿Por qué? Por la falta de frutos espirituales. Y eso se manifiesta en su rechazo al Mesías. Cuando Jesús vino aquí al mundo, y eso lo podemos ver en los evangelios, hermano. Por ejemplo, si nosotros tomamos el evangelio de Mateo, usted puede ver cómo en el evangelio de Mateo inicia en el capítulo 1 presentando la genealogía de Jesucristo. Y una genealogía en la cual se le daba su legitimidad como rey, porque él podía ser rey porque su descendencia, no, porque era descendencia del rey David. Luego usted observa en el capítulo 2, porque el Evangelio de Mateo tiene muchas referencias al Antiguo Testamento. Y eso es porque el Evangelio de Mateo, hermano, fue dirigido a un pueblo judío. Y el Evangelio de Mateo presenta a Jesús como rey. Entonces, cuando Mateo estaba escribiendo este evangelio, por eso ocupa muchas referencias del Antiguo Testamento, porque sabía que las personas que lo estaban escuchando, ellos tenían fresca la memoria en cuanto a todos esos pasajes del Antiguo Testamento. Entonces, Mateo hace muchas referencias a las profecías del Antiguo Testamento que hablaban acerca del rey de Israel. Y él demostraba a lo largo de cada uno de esos pasajes del Antiguo Testamento que en Jesucristo se cumplían todas las profecías. El capítulo 3 se puede hablar acerca de la predicación de Juan el Bautista, que llamaba al arrepentimiento a las personas, y este profeta es considerado como el profeta que iba a anticipar la venida del rey. Luego Juan bautizó a nuestro Señor Jesucristo, y eso lo puede ver en el capítulo 3. Luego en el capítulo 4 vemos las tentaciones de nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 5 habla acerca de las bienaventuranzas o del sermón del monte, donde el Señor Jesús habla acerca de cuáles iban a ser los reglamentos, cuál iba a ser la manera de vivir de las personas que iban a estar en su reino. Entonces, usted puede ver cómo se está desarrollando un flujo de pensamiento a lo largo del Evangelio de Mateo. Luego, usted puede ver también del capítulo 8 al capítulo 11, luego del Sermón del Monte, usted puede ver cómo nuestro Señor Jesucristo sana a diferentes personas. En el capítulo 8, versículo 1 dice, Jesús sana a un leproso, luego Jesús sana a un siervo de un centurión, Jesús sana a la suegra de Pedro, luego hace referencia también no solo a las sanidades de las enfermedades de las personas, sino también al control que tenía nuestro Señor Jesucristo sobre la naturaleza. Y eso puede ver en el capítulo 8, versículo del 23 a 34, cuando del 23 al 27, cuando Jesús calma la tempestad, que dice al final del 27, dice que las personas se maravillaban y decían, ¿qué hombre es este?
que aún los vientos y el mar le obedecen. Entonces usted puede ver cómo desde el capítulo 8 hasta el capítulo 11 del Evangelio de Mateo se ve los milagros de Jesús. Ya se puede ver la hija de Jairo, la mujer que tocó el manto de Jesús, y en fin, usted puede ver eso, la autoridad de Jesús sobre los hombres, sobre las enfermedades, sobre las sanidades, y su propósito era demostrar que el Rey Jesucristo había venido. Los ciegos recuperaban la vista, los cojos andaban, los sordos oían, los leprosos eran sanados. No sé si usted se acuerda que cuando Juan el Bautista manda a sus discípulos a preguntarle a Jesús si él era el que había de venir, viene y Jesús responde: díganle a Juan que los ciegos ven, los sordos oyen, y le da esa referencia ¿para qué? Para que Juan dijera, es cierto, entonces sí, él es el que tenía que venir. Sin embargo, podemos observar que la respuesta del pueblo fue rechazar al rey y por ende rechazar el reino. Y existe un punto de inflexión en el Evangelio de Mateo, y creo en todos los evangelios, en Marcos, en Lucas también, y en el Evangelio de Juan, pero en el Evangelio de Mateo lo podemos ver en el capítulo 12 del Evangelio de Mateo, que cuando en el capítulo 12 del versículo 22 al versículo 37, con la blasfemia contra el Espíritu Santo, que dice las Escrituras que le fueron traído a Jesús un endemoniado ciego y mudo, y él le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y de ahí dicen que los fariseos, al oírlo, decían: este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. ¿Usted se da cuenta de lo que sucede acá? Que los fariseos, al ver los milagros de Jesús, ellos vinieron y ellos dijeron: él hace esos milagros. ¿Por qué? Por Belcebú, por el príncipe de los demonios. Y viene el Señor Jesús y del versículo 27 al 37 le da una enseñanza increíble. Dice: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no permanecerá. Si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Pero si yo, versículo 28, por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Y aquí lo que usted puede observar, hermano, es la blasfemia contra el Espíritu Santo en ese tiempo. Hay algo muy particular en este pasaje, y hay algo único en este pasaje, y es que lo que estaban rechazando los fariseos era al Hijo de Dios, a Dios encarnado. Ellos estaban viendo el cumplimiento de muchas profecías, estaban viendo la revelación de Dios hecha carne, Jesucristo. Estaban viendo los milagros y todo lo que estaban haciendo para autentificar el mensaje que estaba haciendo el Señor Jesús, que era acerca del Evangelio de Dios. Y al ver todo eso, al ver que las personas eran sanadas, al ver que las personas con espíritu inmundo, Jesús le sacaba el espíritu inmundo, ellos al observar todo eso dicen: por causa de Belcebú, que puede hacer todo esto. ¿Se imaginan eso? ¿A qué nivel de necedad y a qué nivel de rechazo habían llegado, o de insensatez habían llegado este tipo de personas, que viendo a Jesucristo
hecho en carne. Ellos decían, por Belcebú están haciendo. Y viene el Señor Jesús y luego dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Y ahí ocurre un punto de inflexión en cuanto al ministerio de Cristo. Porque si algo que podemos observar en el ministerio de Cristo, particularmente en Mateo, bueno, en los 4 evangelios, pero como estamos ahorita hablando un poco de cerca de Mateo, cómo se ve que el ministerio de Jesús era para multitudes, él enseñaba a multitudes antes del capítulo 12, pero luego de este hecho, como es la blasfemia contra el Espíritu Santo, Jesucristo empieza a enseñar por medio de parábolas y no a Israel, como había acontecido en los primeros capítulos, sino más bien empezaba a enseñar parábolas a sus discípulos. Y este rechazo es a lo que se refiere en el Evangelio de Marcos, capítulo 11. A raíz de este rechazo al Mesías, o se manifiesta de que el pueblo de Israel era hipócrita y no tenía frutos espirituales, y se manifiesta en ese rechazo acerca del Mesías, va a venir un juicio sobre Israel. Y esto es lo que corresponde al día lunes, hermanos. Así que vamos a orar y luego vamos con un poquito con lo que son las preguntas. Luego voy a mencionar un poco acerca de la dinámica de las preguntas de este día. Padre, te damos gracias, Señor, por este momento que nos da de aprender acerca de su palabra. Le pedimos, Señor, que nos dé sabiduría, Padre, a no caer en la hipocresía en nuestras vidas. Te pedimos, Señor, de que sea su Espíritu Santo el que nos ayude en este día a día. Y sobre todo, Padre, que nosotros podamos tener un nacimiento genuino en nuestros corazones, Señor. Frutos dignos de arrepentimiento. Ayúdanos a reflexionar acerca de nuestra vida cristiana y a no separarnos de ti nunca, Señor, sino siempre crecer en el conocimiento de tu persona. En el nombre de Jesús, amén y amén. Con respecto a la dinámica de este día, hermanos, este día era un poquito corto, entonces con el pastor Jaime vamos a estar, se estarán abordando las preguntas que surgieron el día de ayer también en el servicio de domingo, donde se inició con este estudio. Entonces, vamos a dejar un tiempo de preguntas en este momento para aquellos que tengan algunas consultas, tanto de lo que se predicó el día de ayer como lo que se está viendo el día de ahora. Entonces, con mucho gusto se las abordamos.
Dios les bendiga, hermanos. También queremos aprovechar este tiempo para, si usted tiene alguna pregunta en general, no necesariamente puede ser de los discipulados, puede ser alguna pregunta de otro tema, alguna pregunta con respecto a, bueno, a cualquier cosa. Eh, estamos, estamos en la disposición de contestar sus preguntas. Quisiéramos ver de salir primero si hay preguntas con respecto a lo que hablábamos ayer, a lo que comentaba el pastor Marcelo el día de hoy, y luego pues si hay alguna pregunta con respecto a una práctica cristiana, a la vida, qué sé yo, podríamos, podríamos hacer esas preguntas y dar un tiempo para contestarlas. Bueno, en lo que van contestando, recalcarles que esta semana es una de las semanas más, bueno, es la semana más importante del Señor Jesús. Hay varios acontecimientos que tuvieron lugar y, por ejemplo, este de la higuera es realmente algo impactante lo que sucede. Algunos podrían tomar este acontecimiento como algo caprichoso de Jesús, de que al ver de que eh, no había fruto en la higuera, el Señor Jesús la condena. Y como le explicaba el pastor Marcelo, la idea era que el Señor siempre buscaba las maneras de dar una enseñanza a partir de la vida cotidiana. Entonces utilizó ese árbol, que es un árbol que le pertenece a él lo creó, entonces no hay ningún problema como él quiera utilizar el árbol, y enseña algo increíblemente que debería de dar mucho temor en cuanto a la hipocresía de los creyentes. Entonces, tenemos una pregunta aquí. Ok. Ok, dice, pregunta, estoy tratando de entender la cronología de los eventos. La entrada de Jesús que veíamos ayer fue un domingo y esta narrativa de la higuera fue el mismo día o el día siguiente. Pues en ese aspecto, hermana, sí, eso fue el día siguiente, porque si usted puede ver en Marcos, aquí dice Marcos 11:12 de que al día siguiente, dice, y es nuestra referencia, porque si usted ve Marcos 11, del versículo 1 al 11, habla acerca de la entrada triunfal en Jerusalén, pero después en el versículo 12, ahí es donde le marca a usted como, como ese hecho de que ya pasó al siguiente día, cuando dice en el versículo 12, al día siguiente. Entonces este hecho de la maldición de la higuera estéril sucede el día lunes. Es el evento que sucede en esto en particular. Sí, y además, bueno, causa un poco de confusión. Hay varios puntos de vista con respecto a qué sucede cada día. Eh, y por ejemplo, creo que es Marcos quien lo narra en 2 días. Mateo lo narra en uno solo y Marcos lo narra en dos. Marcos lo narra que creo que cuando venía de Betania, ve la higuera, la maldice y de ahí cuando regresa explica qué es lo que ha pasado con la higuera. Son 2 días diferentes, pero Mateo solo lo agarra en uno. Y la razón de eso, tal vez para abonar un poquito, es que Mateo no tiene tan en cuenta los eventos de manera cronológica como dar a entender el propósito de lo que él está tratando de narrar.
Entonces, la cronología en Mateo no es tan importante. Mateo es un evangelio temático más que cronológico. Entonces, Mateo va apilando o acoplando las... Sí, sí les da cierta cronología, evidentemente, pero no es tanto el detalle. Pero Mateo va apilando los acontecimientos y las cosas que van pasando con respecto a lo que él quiere argumentarle a los lectores. Entonces, por eso es que hay algunas variaciones en los... Hay algunos, y ahora lo comentábamos con el pastor Marcelo, que hay algunos comentaristas y pastores que creen que esto sucedió un día miércoles, ni tan siquiera lunes ni martes, sino que lo de la higuera sucedió miércoles y la explicación es jueves. Eh, Realmente es un poco complicado, ¿verdad? Saber, pero hemos tomado una cronología y nos hemos basado en eso. Ya, al final, pues, los tiempos en los que sucedió, si sucedió martes o sucedió miércoles, lo que realmente debe de... Nosotros estamos haciendo un esfuerzo eh, por alinearlos, pero realmente, pues, con el hecho de que sepamos que sucedieron estos acontecimientos y que hay una enseñanza profunda para nuestras vidas, creo que es lo importante. Sí, tal vez un poco abonando de ello, Pastor Jaime, hay que ver de que eh, cada evangelio tiene, eh, tiene una audiencia a la cual fue, fue llevado, y el autor también, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, tenían un propósito detrás de todo eso. Entonces, uno puede observar en los evangelios, así como Mateo, que en el capítulo 1 habla acerca de la genealogía y cómo va desarrollando todo desde ahí que va Juan el Bautista, pero en Marcos vemos que en el capítulo 1, de un solo de entrada ya va entrando a iniciar el ministerio, porque esa es como la particularidad del Evangelio de Marcos, esa conmoción, y de un solo se va acerca de los milagros que estaba haciendo Jesús, aunque es el Evangelio más corto, tiene una gran profundidad. Y luego uno puede observar Lucas también, cómo él registra todo esto con el propósito en el capítulo 1, versículo 4, cuando le dice a Teófilo de que todo esto era para poder enseñar o para poder recordar todo lo que él había sido enseñado. Y ustedes pueden ver cómo le da un alto énfasis Lucas a las enseñanzas de Jesús. Y de la misma manera uno puede observar en Juan, que fue el último evangelio escrito, cómo Juan tiene muchas partes del evangelio que tal vez que no se encuentran en los otros tres, pero claro, los 4 evangelios fueron inspirados por Dios y tienen su propósito de ser. Entonces, tal vez alguna cosita que podríamos recomendar a los hermanos es que agarren cada uno de esos evangelios y le den una sola leída a todo el evangelio de Marcos, porque así ellos van a entender un poquito como la fluidez del pensamiento que está desarrollando cada uno de los autores. Una recomendación. Otra pregunta por aquí. ¿Cómo se podría explicar que esto no es una inconsistencia en la Biblia, lo de la cronología de los eventos? Bueno, agarrando un poquito acerca de lo que había dicho anteriormente, debemos recordar que cada evangelio tiene su propósito. Hay, hay cosas del ministerio de Jesús que solo se mencionan, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, pero eso no refleja inconsistencia entre el Evangelio de Juan con los demás. No, todos los libros son inspirados y debemos de nosotros recordar de que Dios
tiene un propósito por el cual él inspiró cada uno de los evangelios, y él determinó el por qué hacer ese tipo, por qué en Marcos mencionar algunas cosas, que sea de 16 capítulos, por ejemplo, por qué el Evangelio de Mateo, hacia quién iba dirigido. Dios tenía un propósito detrás de todo eso, y eso de ninguna manera podemos nosotros decir de que existe una inconsistencia, porque cada uno de los evangelios son inspirados por Dios, y nuestra responsabilidad es creer que lo que dice el evangelio, lo que dicen las escrituras, eh, son infalibles y son inerrantes también. Creo que la mejor forma de responder esa pregunta es detrás del propósito de cada uno de los libros. Evidentemente, al hablar del propósito, estoy hablando también del por qué Dios inspiró de esa manera ese evangelio en específico. Sí, también creo que es importante tener en cuenta la audiencia a la que se le estaba escribiendo. Muchas veces, bueno, en la escritura se utilizan dos tipos de calendario, al menos eh, en este relato de la vida de Jesús se utilizan dos calendarios, y hay que entender el contexto de los judíos también. Para los judíos, el día comenzaba a las 6 de la tarde de un día anterior. Por ejemplo, el martes, nosotros ahorita ya estuviésemos en un martes, porque es lunes, pero el día comenzaba a las 6 de la tarde. Eso viéndolo desde el calendario judío, la creación, dice que fue la tarde y la mañana un día, la tarde y la mañana un día. Entonces ustedes pueden ver, por ejemplo, en la crucifixión de Jesús, Jesús dice que fue crucificado el día viernes y que necesitaban enterrarlo y hacer todo el procedimiento prácticamente que de inmediato, porque tenían miedo que los agarrara el sábado, porque ya el sábado ya no podían hacer nada. Pero el sábado no era hasta el día siguiente, sino que el sábado comenzaba a las 6 de la tarde. Entonces, tal vez pueden haber algunas variaciones dependiendo de cómo el autor estaba tratando de decir qué fue lo que aconteció. Posiblemente estaba hablando de un día, por decir, un día miércoles, cuando todavía para nosotros era martes en la noche. Ya, y, y por otro lado, además de los contextos a los que se iban, bueno, eso más que todo, los dos calendarios y el contexto judío en el cual, cómo ellos veían el día y los cambios de días, más que todo. Muy buena pregunta. Eso tiene que ver con la inerrancia y la inefabilidad de la escritura. Te pregunto por aquí, dice, ¿por qué es tan relevante para nosotros hoy hablar de algo que ocurrió hace más de 2000 años? Digo esto porque la tradición lo ha vuelto tan normal que se olvida lo que realmente nos debería enseñar como creyentes. Bueno, porque esto de lo que estamos hablando en este momento es la base en lo que nosotros creemos. Es al nosotros ver y entender lo que es el Evangelio, todo radica en la persona de Jesucristo. Y creo de que sucedió hace 2000 años, sin embargo el impacto se sigue teniendo en este momento, y creo que es una enseñanza que se debe de continuar predicando, porque es la esencia del Evangelio, es la muerte y la resurrección de Cristo. Por eso Pablo dice que si Cristo no resucitó, entonces vana es nuestra fe, y es la esencia de todo lo que nosotros, en lo que nosotros creemos. Por eso debe ser enseñado siempre en las iglesias, y reiteradamente enseñar toda esa etapa,
porque es las implicaciones que trae precisamente esto que estamos estudiando en este momento. No sé si quiere agregar algo ahí, Pastor Jaime. Sí, de hecho ese es el propósito. Nosotros conmemoramos la semana, recordamos la semana como la semana más importante de la vida de Jesús. Aquí en una semana se empiezan a cumplir prácticamente todas las profecías. Hay la sombra de la que habla Pablo, que es el Antiguo Testamento, los sacrificios, la Pascua, el Cordero, la sangre, la muerte que pasó por todos los primogénitos, etcétera, etcétera. Todo eso que los judíos practicaron por miles de años, se concentra y tiene su culminación en el sacrificio de Jesucristo. Entonces, que nosotros podamos entender qué fue lo que pasó y cómo todos estos eventos se fueron cumpliendo, la importancia de estos eventos, debería darnos a nosotros incluso una fe mucho más profunda, mucho más sólida, porque podemos ver que lo que Dios decretó desde el Antiguo Testamento y los símbolos y la sombra y todo esto se cumplen de una manera increíblemente perfecta en el Señor Jesús. Entonces, la Semana Santa no son tradiciones, no es salir con las ramas y todo eso, como he visto algunas iglesias no solo católicas, vale la pena comentar, sino también iglesias evangélicas que pusieron sus ramas y todo ahí para celebrar para celebrar la entrada triunfal. Y el problema es de que nosotros nos hemos adherido al rito y no a lo que esto significa para nosotros. Que de hecho de eso vamos a estar hablando primeramente el Señor mañana con el video de la Cena del Señor. Nos hemos adherido al rito y creemos que por cumplir el rito ya estamos bien y hemos salido de nuestra responsabilidad con el Señor, cuando se nos olvida lo que realmente significa, el por qué practicamos ciertas cosas. Bien. Bueno, pensé que no iban a haber muchas preguntas ahora. Michelle tiene una pregunta, dice: ¿el milagro de secar la higuera también puede decirse que es una señal que apuntaba que Jesús era el rey? Evidentemente que sí, porque cuando estaba hablando acerca del Evangelio de Mateo, el tema central del Evangelio de Mateo era presentar a Jesús como rey, Por eso Mateo, y también por la audiencia a la cual se dirigía, ustedes pueden ver la cantidad de versículos del Antiguo Testamento que él utilizó para hacer referencia como que Jesús es el rey, que fue profetizado desde el Antiguo Testamento, y ver cómo él él iba viendo intencionalmente los versículos y ver cómo todo iba encajando. Y por eso desarrollamos un poquito acerca del Evangelio de Mateo y cómo esto se ve acerca en el capítulo 12, cuando los fariseos, cuando el pueblo de Israel rechazan al rey. Entonces, sí, evidentemente, la hipocresía, la necedad, se pueden poner, o la insensatez del pueblo de Israel, su falta de frutos, todo eso se manifestó en ese rechazo hacia el rey. Ese es como, siento yo que es como la gota que derramó el vaso, donde ellos reflejaban su estado pobre y su falta de conocimiento de las escrituras, porque teniendo al rey, teniendo a Jesús, teniendo al Mesías prometido, estos no le reconocieron. Es más, dijeron que sus milagros y todo lo que hacían era por Belcebú. Entonces sí, podríamos decir eso, de que sí, es claro de que Israel rechazó al rey. Bien.
Hay otra pregunta por acá. Manu Carlos dice, ¿hay algún registro del lugar o casa en los que el Señor y los discípulos vivieron esta semana? No, no entiendo muy bien la pregunta. De que si, entiendo que si hay algún registro del lugar o casa en los que el Señor y los discípulos vivieron, o sea, como que estuvieron ahí. Creo que son pocos. Sabemos de que después de la entrada triunfal, Jesús regresa a Betania y asumimos que se queda en casa de Marta, María y Lázaro, que eran los que, bueno, recién acababa de resucitar Jesús. Eh, Creo que son muy escuetos los detalles, no tengo algo presente. El Señor le dice, vayan a la casa, creo, no sé si me estoy equivocando, vayan a la casa de un tal Simón y enfrente va a haber otra casa y ahí se meten y le dicen a la persona que el Señor va a celebrar la Pascua en este lugar, pero no da detalles. Al menos no me recuerdo si hay detalles específicos de personas o lugares donde el Señor y los discípulos pasaron. Tal vez ahí solo algo que aprendimos hace un momento con el pastor Jaime es que según la tradición, eh, donde se desarrolló el aposento alto, la Santa Cena, la tradición cree de que fue en la casa de Marcos. Entonces, a mí cuando yo leí, escuché eso, me llamó mucho la atención. ¿Por qué? Porque Marcos, si lo podríamos identificar, Marcos es conocido como el discípulo de Pedro. Eh, por eso uno algunos consideran el Evangelio de Marcos como el Evangelio de Pedro. En los libros de los Hechos ustedes pueden ver que en el primer viaje misionero Pablo estaba con Marcos y Marcos se fue, huyó, y por una disputa entre Pablo y Silas en el segundo viaje misionero se separaron y Marcos se fue. Entonces se fue con Silas y Pablo también agarró su rumbo. Entonces esta sostiene esta postura de que cuando Pedro estaba encarcelado estaba en la cárcel, cuando él salió fue liberado por el ángel y se presentó donde estaban orando por él. La persona que abrió la puerta lo reconocía. Entonces era porque Pedro era alguien que continuamente visitaba la casa de Marcos. Y luego, a raíz de todo eso, algunos sostienen que donde se desarrolló el aposento alto fue en la casa de Marcos, porque cuando estaba en la Santa Cena, Judas sale, porque evidentemente iba a traicionar a nuestro Señor Jesucristo. Y cuando fue a traer a los soldados y todo, esto es parte como de esta postura. Judas llegó donde la casa de Marcos y luego salió a buscar a Jesús, a apresarlo. Pero en Marcos hay una narración, hay una porción de las escrituras que solo ahí aparece, que dice de un joven que andaba con una sábana. Ese era Marcos. Entonces la tradición cuenta, esta postura cuenta de que al saber Marcos de que iban a apresar a Jesús, él estaba dormido en ese entonces y salió corriendo a buscar a donde se encontraba Jesús y por eso aparece registrado ahí. Pero son algunas cosas que uno puede ver, eh, así que les podríamos mencionar para abundar un poquito acerca de eso. Ok, hay otra pregunta por ahí, no sé si es directa para vos. Acerca de los puntos de inflexión, ¿a qué se refiere con ello? Bueno, cuando hablo acerca de un punto de inflexión, hermano Jonathan, me estoy refiriendo que hubo un cambio, porque antes de que se diera este acto como la blasfemia del Espíritu Santo, ¿verdad? Donde los milagros de Jesús, los fariseos decían que eran hechos por causa de Belcebú, vemos
a un Jesús enseñando a Israel, enseñando a multitudes. Pero después de este hecho, vemos a un Jesús que está enseñando por medio de parábolas verdades eternas, evidentemente, pero a sus discípulos. Vemos como una enseñanza más personal. A eso me refiero con un punto de inflexión. No sé si quiere abonar algo, Pastor Jaime. Sí, no, de hecho, creo que se da en Mateo 11. Bueno, ahorita que estamos estudiando el Evangelio de Mateo 11, 12, que hablan de la blasfemia del Espíritu Santo y dicen que los milagros que Jesús hace, los hace por el poder de Belcebú que está en él. Entonces, Jesús, eso es como la evidencia de que sus corazones no van a llegar nunca a creer en el Evangelio. Y esto es algo bien curioso porque lo veíamos también en clase y decía el profesor de que Jesús sabía eso porque Jesús es Dios. Ya, o sea, Jesús tenía este conocimiento y él decide empezar a enseñar en parábolas para ocultarles el conocimiento a ellos. Ahora, nosotros no podemos hacer lo mismo. Nosotros tenemos la responsabilidad de enseñar con mansedumbre, enseñar con humildad, tener paciencia con la gente, porque nosotros no sabemos cómo es la condición del corazón de la persona, no sabemos si son escogidos o no, no sabemos qué es lo que Dios va a hacer hasta el día que ellos mueran. Ya si ellos mueren en la fe, pues gloria a Dios. Si mueren apartados de la fe, pues ya sabemos cuál es el destino que ellos tienen. Entonces, Jesús decide, una vez que ellos se dan cuenta, una vez que ellos dicen de que Jesús está haciendo los milagros por medio de Satanás, Jesús decide ya no hablarles de manera más clara, sino en códigos. Pero, como repito, eso es algo que el Señor Jesús hizo. Ustedes mencionan que hay distintos autores que mencionan otros acontecimientos y no el de la higuera. ¿Por qué decidieron explicar este acontecimiento apegado a la entrada triunfal? Creo que, si me hacen seguir, lo que pasa es de que ambos, Mateo y Marcos, lo cuentan al mismo tiempo. O sea, solo que Mateo incluye la purificación del templo, creo, y Marcos se va directo de la entrada triunfal a la maldición de la higuera. Y luego Marcos cuenta la purificación del templo. Entonces, realmente fue es una de las tantas cronologías que hay. No hay una razón así específica, pero en cuanto a la sucesión de los eventos, tanto Mateo como Marcos lo cuentan en el mismo orden. La entrada triunfal, Mateo cuenta la purificación del templo y de ahí ambos cuentan la maldición de la higuera. Ahora, Marcos cuenta que hasta el día siguiente se dan cuenta que la higuera se secó, porque le dice, mira Señor, tal como lo dijiste ayer, la higuera se secó. Entonces, y el Señor da la explicación, pero prácticamente es la misma sucesión de eventos. No sé si quieres agregar algo. No, así estamos bien, profesor. Ok, dice Marcos 11, del 22 al 24 está en la lista de porciones bíblicas que se utilizan como respaldo para enseñar si tenemos fe. Para enseñar que si tenemos fe vamos a recibir milagros, pero dentro de lo que acaban de enseñarnos, ¿cuál es la correcta interpretación de esta porción? Es bien interesante, hermana Alexa, y solo me permite buscar Marcos 11. Marcos 11, si usted lo tiene ahí en su Biblia, quisiera que lo leyéramos juntos. Dice, respondió Jesús y les dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que diga le será hecho. Por tanto, y aquí es una parte importante, por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, aquí continúa la idea de lo que Jesús quiere decir,
Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros de vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Entonces, creo yo que eso va amarrado, el hecho de que Jesús diga, cuando ustedes oren, lo que pidan al Padre, el Padre se los va a dar. Si ustedes le piden a este monte que se mueva y que se vaya para otro lado, el Padre lo va a hacer si ustedes lo creen. Entonces, de la misma manera, ustedes tienen que pedir que el Padre ponga en ustedes el deseo de perdonar. Porque si ustedes no perdonan, el Padre no les va a perdonar a ustedes. ¿Por qué estamos hablando de esto? ¿Por qué Jesús está hablando de esto en el contexto de la higuera? Porque solo un corazón que ha nacido de nuevo tiene la voluntad de pedir perdón. Solo un corazón que se ha humillado delante de Dios tiene la humildad de perdonar, el deseo de perdonar y de ser perdonado por Dios. En el contexto de la higuera maldecida, en el contexto de la higuera maldecida, entendemos de que los fariseos son hipócritas. Ellos no tienen un corazón regenerado. Ellos se creen ver piadosos, pero en realidad no lo son. Entonces Jesús les emite un juicio a ellos. Entonces les dice el Señor, ahora ustedes, así como la higuera se secó, ustedes también le pueden decir a los montes que se vayan, pues a cosas poderosas pueden hacer, pero nada tan poderoso como que ustedes tengan un corazón necesitado de perdón y de perdonar a los demás. Si ustedes tienen una fe para perdonar, ustedes ya lo hicieron. Y lo mismo está amarrado con Pedro, que creo que Pedro le dice, Señor, ¿hasta cuántas veces tenemos que perdonar? Y el Señor le dice, hasta 70 veces 7. Y Pedro le dice, Señor, qué duro, aumentanos la fe. Y el Señor le dice, si ustedes tuvieran fe como un grano de mostaza, le podrían decir este sicómoro que se desarraigue y se vaya a plantar en el fondo del mar. ¿Cuál es la idea? Si ustedes tuviesen fe, pudiesen perdonar hasta 70 veces 7. Si ustedes han nacido de nuevo, tienen esa fe para poder perdonar las veces que sea necesario, así como el Padre los perdona a ustedes. Entonces, en el contexto está la hipocresía, el corazón genuino y la necesidad del perdón. Eso es lo que hay en el contexto. No sé si. Sí, y tal vez abonando un poquito más a lo que decía, pastor, evidentemente las oraciones de una persona que ha nacido de nuevo va a estar en sintonía con la voluntad del Padre. Y así como un genuino o un nacimiento genuino, una persona que ha nacido de nuevo, va a ser obediente hacia lo que está prescrito en su palabra. Y podemos ver cómo Jesucristo habla acerca del perdón y también habla acerca del amor, a tal punto que él dice que si me amáis, guardar mis mandamientos. Entonces todo va relacionado a que si una persona ha nacido de nuevo, esa persona va a cumplir los mandatos que Jesucristo ha establecido, y uno de ellos es perdonar. Ya, entonces es como decía el pastor Jaime, todo va amarrado y evidentemente pues las personas que hemos nacido de nuevo vamos a querer hacer la voluntad del Padre, vamos a querer hacer lo que las escrituras dicen, ¿no? Porque nuestro deseo siempre va a ser seguir el ejemplo de Cristo en nuestras vidas. Sí, recuerden de que todo texto tiene un contexto, ¿verdad? Y otros pasajes que nos dan un poquito más de claridad con respecto a esto. Esperamos haber contestado su pregunta, hermano. Dice René, hay un principio de historicidad que dice que aunque los hechos se cuenten de alguna u otra manera antes o después, como en los evangelios, los protagonistas pueden ser diferentes, pero si la historia es la misma y tiene el mismo principio, se crea cabalidad que el suceso es verdad. Gary Habermas habla acerca de este principio en el libro El caso de Cristo. Sí, es correcto, un principio
de historicidad que evidentemente, como lo decíamos, cada autor escribe de su propia perspectiva, ya, y aunque tengamos estas variaciones aparentes, en realidad hablan de lo mismo. Tenemos otro aquí, dice: el rechazo que el pueblo tenía a que Jesús era el rey me recuerda que en la actualidad las personas quieren y aceptan a Jesús como su Salvador, mas no como su Señor. ¿Cómo hacer de Jesús nuestro Rey y Señor y no solo nuestro Salvador? Bueno, esa pregunta tiene que, bueno, y recomiendo el libro del Evangelio según el Evangelio del Señor Jesucristo. Según Jesucristo, del pastor John MacArthur. Él aborda un poco acerca de las oraciones de fe, ¿verdad? Y prácticamente la tesis del libro es acerca de que una persona que cree en Jesús, que lo confiesa como su Salvador, esa persona se va a someter al señorío de Cristo. Entonces, una persona que ha sido salva, y no quiero dejar a un lado el hecho de que las personas que son salvas son personas que han nacido de nuevo, y el hecho de que la persona ha nacido de nuevo es porque Dios lo escogió desde antes de la fundación del mundo. Pues no es que la persona dice, yo voy a ser salvo ahora y voy a hacer la oración y es salva. No sucede así en el Evangelio. Sucede así tal vez en un mundo mágico, en un mundo de los magos y todo, donde las cosas se dan de esa manera, pero no es así como lo presenta el Evangelio. Las personas nacen de nuevo y estas personas responden al señorío de Cristo en obediencia hacia sus estatutos y hacia Él. Porque el decir que yo soy salvo también va muy ligado, va muy de la mano con decir que Jesús es mi Señor. Y cuando digo que Jesús es mi Señor, es que Él está gobernando mi vida y cada aspecto de mi vida se somete en obediencia a lo que Él ha establecido. Y ahí es donde está la diferencia entre una persona que ha hecho una oración 1,000,000 de veces, pero su vida no refleja ese fruto del Espíritu, como dice Gálatas, ¿verdad? Gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre. Y evidentemente su vida lo que refleja es una actitud desobediente hacia la persona de Dios y hacia la persona del Hijo todos los días de su vida. En contraparte, alguien que sí ha creído en el Hijo se somete al señorío de Cristo, y al decir que Jesús es mi Señor, yo estoy diciendo, yo obedezco los estatutos de mi Señor y Él gobierna mi vida. Y eso se refleja en el fruto de esa persona. Sí, de hecho, es imposible que alguien que no ha nacido de nuevo pueda tener este deleite en la palabra del Señor. Vemos al salmista que dice, oh, cuánto amo yo tu ley. Y sé que la mayoría de ustedes pueden decir lo mismo, aman al Señor y Él ha puesto un corazón en ustedes, en nosotros, un corazón que no solo tiene hambre de su palabra, sino que es un corazón dispuesto y que anhela cumplir con los mandamientos de su palabra. Sabemos que es imposible, pero queremos dejar el pellejo si es necesario, tratando de vivir conforme a los estatutos del Señor. Pero para que esto suceda tiene que haber un nuevo nacimiento. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que alguien deje de ver al Señor solo como su Salvador y lo empiece a ver como un Señor? Predíquenle el Evangelio, muéstrenle el verdadero Evangelio despacio, con paciencia, vayan mostrándoles los beneficios de la palabra del Señor, la necesidad que tenemos de un Salvador, porque de lo contrario es como estarle diciendo a un muerto que sienta cosas que él no puede sentir. O sea, es como estarle diciendo a los huesos secos,
amen al que tienen a la par. No se puede, porque el muerto no escucha, no obedece, no responde, no tiene la capacidad espiritual para responder de esta manera. Entonces, nuestro único instrumento y la única forma que ha establecido la palabra en 1 Corintios 1:18, creo, que Dios agradó a Dios salvar a los pecadores por la locura de la predicación. Entonces, predicar la palabra sin maquillar, sin adulterar, predicar la palabra lo más pura posible, eso sí, con gracia, con amor, como lo hemos hablado en muchas ocasiones, con paciencia, humildad, mansedumbre, no mostrando que sabemos más, pero sí no dispuestos a mermar la teología o a diluir la teología para que otro acepte, porque si acepta esa teología genuina, es bien probable que sea un pecador no arrepentido, un pecador no genuino. Entonces, lo único que podemos hacer, como les repito, es predicar el evangelio. Por eso en su iglesia, en Gracia y Verdad, constantemente estamos hablando del evangelio, constantemente estamos recordando que somos pecadores, que necesitamos del Salvador, que anhelamos cada día más de su palabra, anhelamos cada día más de su transformación, anhelamos estar con él, anhelamos la santidad, anhelamos la comunión con los hermanos, porque son las cosas que alguien que ha nacido de nuevo, alguien en el cual el Espíritu de Dios mora, tiene. De hecho, esa es la promesa de Ezequiel. Les daré un espíritu nuevo que les permitirá seguir mis mandamientos. Esa es la promesa del nuevo pacto. Entonces, más que un requisito, es una evidencia. Ya no podemos obligar a la gente que ame la palabra del Señor o que tenga la misma pasión por nosotros, pero sí podemos exponerlos al Evangelio. Y me llamó la atención que ahorita que hablando de este tema, que a nosotros nos tocó hacer una tarea donde teníamos que leer todo el Evangelio de Juan, y tal vez ahorita que tienen tiempo lo pueden hacer en sus casas, y teníamos que responder una pregunta según el Evangelio de Juan: ¿qué marcas tenía un verdadero discípulo? Entonces, cuando yo estaba leyendo el Evangelio de Juan y estaba escribiendo, bueno, yo encontré como 30 marcas solo en el Evangelio de Juan acerca de un verdadero discípulo. Desde el capítulo 1 en el Evangelio de Juan, ustedes pueden ver cómo hace énfasis Juan en el nuevo nacimiento. O sea, el verdadero discípulo es una persona que ha nacido de nuevo. También cree en el Hijo, cree en las obras de Jesucristo, viven de acuerdo a lo que creen, glorifican a Dios en su vida, conocen a Dios, conocen a Jesucristo. En el Evangelio de Juan, a mí me encanta, en Juan capítulo 15, habla acerca de la relación del pastor y las ovejas. Es increíble cómo en ese Evangelio Jesucristo se pone como el pastor, como el que da la vida por las ovejas. Las ovejas oyen mi voz y me conocen y me siguen. Y esa es otra característica de un discípulo de Cristo: sigue a Jesús, guarda sus mandamientos, permanece en la palabra, permanece en Cristo. Entonces, usted puede ver, hermana, cómo el mismo Evangelio confirma lo que estamos nosotros diciendo, porque el Evangelio no se presenta como lo estamos escuchando ahorita. No, una persona que verdaderamente es un discípulo, que ha nacido de nuevo, pues se va a reflejar en sus vidas. Entonces, me da mucho la atención ese ensayo que hicimos hace unos días con el pastor en esta materia. No sé si hay alguna otra pregunta. Vamos a dar un minuto más por si hay alguna otra pregunta. Que no sea de que si estos son los últimos tiempos, porque después de la cruz ya son los últimos tiempos. Bueno, creería que no es el otro. Vamos a ver. Spurgeon dijo: el primer Adán vino a la higuera por hojas, pero el segundo Adán busca higos.
Eso me llevó a preguntarme, ¿la higuera hace referencia a Cristo? Pues Bueno, yo no entiendo mucho la pregunta. cuando estaba explicando un poco acerca de la parábola de la higuera, sí mencioné acerca de que cuando la Biblia presenta a la higuera, habla acerca de Israel. No he visto yo en algún versículo haciendo referencia a la higuera con el Señor Jesucristo, ¿verdad? Sí he visto yo soy la vid y vosotros los pámpanos, que aparece en Juan, pero específicamente una higuera en sí no siempre hace alusión en el Antiguo Testamento con Israel. Creo que hace referencia Spurgeon a que, si ustedes se recuerdan, no, lo que Spurgeon pregunta Michelle si la higuera significa algo. No, lo que Spurgeon está haciendo referencia es que cuando Adán pecó, en vez de mostrarse él, porque Dios lo busca y le dice a Adán, ¿dónde estás? Y evidentemente Dios sabía dónde estaba Adán, pero Adán estaba escondido y, si se recuerdan, se había cubierto con hojas de higuera. Entonces él llegó a cubrir su pecado, a cubrir su desnudez y no a presentarlo delante de Dios. Entonces volvemos a la misma idea de la nación de Israel, que por fuera eran limpios, pero por dentro estaban podridos, o sea, era algo hipócrita. Adán no quiso confesar su pecado directamente, sino que Dios en su soberanía lo perdona haciendo un sacrificio y cubriéndolo con pieles de animales, y usted ya lo que usted ya sabe. Y el segundo Adán, que es Cristo, no viene por hojas, porque no viene a cubrir los pecados de la gente, viene por los frutos que él mismo hace producir, que de hecho lo veíamos en el Evangelio de Juan, que dice Juan capítulo 15 que él es la vid y los discípulos son los pámpanos. El que está en él y permanece en él lleva fruto y el fruto permanece. Entonces, la idea es de que Jesús viene a buscar el fruto verdadero, el fruto genuino, a que cuando Él muera nosotros podamos tener vida y podamos dar fruto. Entonces, es una metáfora, no tiene un significado tal cual la higuera. Espero haber contestado la pregunta. Bien, hermanos, creo que vamos a llegar hasta ahí. Muy interesantes las preguntas. Nos agrada y lo hemos conversado con los hermanos expositores que cada día hacen preguntas más rebuscadas, hacen preguntas más eh, bastante enfocadas y bastante buenas. Y esperamos que todas estas preguntas sirvan realmente para que ustedes sean mejores discípulos. En esto del discipulado es que todos podamos reflejar a Cristo y podamos hacer otros discípulos. Esto que no sirva solamente para su conocimiento, que no sirva solamente para usted agarrar soberbia en cuanto a lo que sabe de la Escritura, sino para que usted también en humildad pueda contestar preguntas que le puedan hacer y pueda encaminar a las personas no solamente al conocimiento, sino directamente a Jesús, a una relación con Jesús. Entonces, les felicito, hermanos, y qué bueno, nos alegramos un montón por eso. No sé si va a decir algo, Pastor Marcelo. Sí, damos gracias a Dios porque están muy interesados en todos estos estudios. Les doy un consejo cuando estoy impartiendo alguna materia en el seminario. Yo les digo a los estudiantes, sí, es bueno leer libros con respecto a teología, pero es mejor aún leer la Biblia. Entonces, lo más precioso del libro inspirado por Dios es las Sagradas Escrituras, y a medida que uno va conociendo más las Escrituras, leyendo más la Biblia, uno ve las riquezas insondables
que hay detrás de las Sagradas Escrituras, e incluso hasta después puede entender de una mejor manera los libros de teología, porque esos libros de teología vienen de las Sagradas Escrituras. Pero lo que me va a santificar a mí es la Biblia y la palabra de Dios, la palabra inerrante, nuestro deseo. Les decía yo, les digo a los estudiantes, si leen un libro de teología, lean 4 libros de la Biblia y así que se alimenten acerca de la palabra de Dios. Es precioso, se les digo porque nosotros en el seminario, a nosotros nos dan tareas en las cuales tenemos que elaborar ensayos, tenemos que leer un libro entero de un específico de la Biblia respondiendo una pregunta, y uno puede ver la belleza de las Sagradas Escrituras con respecto a ella. Entonces, me gusta que les está encantando aprender y todo, pero siempre ese deseo de seguir aprendiendo que nazca de un interés genuino por aprender de la palabra de Dios, de la palabra revelada a Dios, porque me va a ayudar a conocer más a mi Señor. Entonces, eso solamente. Bueno, pues, y terminamos. Ahora ahí, Marcelo, por favor. Bueno, se salió Marcelo. Vamos a orar. Padre, gracias por este momento. Bendícelo, Señor. Bendice a cada uno de tus hijos que se han interesado por aprender de tu palabra. Eh, pero oramos, Señor, para que no solamente sean conocedores, sino también hacedores. Tu palabra dice que al que más se le da, más se le demanda. Pon en ellos ese deseo conforme a los dones que tú les has dado para que puedan servir a la iglesia donde tú los has llamado. Gracias por estos momentos, gracias porque nos permites escudriñar las escrituras y nuevamente aclarar nuestras dudas. Queremos ser cada día mejores y más fieles discípulos. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Gracias, hermanos, Dios me los bendiga. Nos vemos el día de mañana a la misma hora. Hasta luego, que descansen. Les amamos.